Ahí bien. Entonces, después de colocar el título, representar gráficamente, vamos a graficar las fracciones. 5 de 12. ¿Sí? 5 de 12. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir viendo y hacer? Hay Primero, que si hacer el tenemos... redondo de 12 lados y pintarlo con 5, profe. Y pintar 5. Pintar 5. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Siempre dibujar la parte entera. ¿Ya? La parte entera es la que nosotros tenemos que dibujar. Muy bien, la parte entera es la que nosotros tenemos que dibujar siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Veamos. La parte entera. Esta parte entera, ¿ya? Es la que nosotros tenemos que dibujar. Luego, si nosotros tenemos la parte entera, el denominador, ¿qué es lo que nos dice? A esa parte entera, nosotros tenemos que dividirla en 6 partes iguales, ¿no? O en 12 partes iguales. Muy bien, entonces esta parte yo lo voy a dividir, la parte entera, la voy a hacer de esta forma. Y de ahí vamos a ir sacando 1, 2, 3, 4, 6. Vamos a ir sacando 6 partes iguales, según la definición que nosotros... ¿Puedo hacer una gráfica de pastel? Sí, podrían ser también de forma circular y dividirlas en partes iguales y nosotros podemos ir viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12. Eso es lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que entender conceptualmente. ¿Qué nos dice? Siempre tenemos que dibujar una parte entera, o como su compañero dice, ¿puedo dibujar una parte circular? Entonces, dibujamos la parte circular y ahí nosotros tenemos esa definición, ¿sí? Tenemos esa definición. De ahí nosotros igual lo dividimos en 12 partes iguales, dependiendo cómo nosotros vayamos a tomar. Entonces, de ahí nosotros tenemos para tomar ahora eso. Muy bien, hacemos la parte entera y el denominador nos indica dividir esa parte entera en 12 partes. Eso es lo que dice el denominador. Luego el numerador, ¿qué dice? Vamos a tomar 5 partes de esas partes divididas. De esa parte nosotros tenemos que ir viendo. Es decir, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. 5 partes voy a tomar. Independientemente si están juntas o están separadas, pero igual nosotros tenemos que tomar 5 partes, ¿no? Otros lo pueden pintar de esta forma, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Lo pueden hacer. Y otro está pintando 1, 2, 3, 4 y 5 de ambos lados. Dependiendo cómo nosotros distribuimos y pintamos, pero siempre va a ser la misma definición. Muy bien, entonces ya sabemos expresar, ¿no? Primero dibujamos la parte entera, luego dibujamos las 12 partes del denominador que nos están indicando y luego pintamos 5 partes que nos están indicando. Muy bien. De esa forma entonces vamos a ir trabajando y vamos a ir resolviendo las indicaciones que nos dice el texto. Muy bien, voy a ir de nuevo para ir viendo, para ir tomando. 6 octavos, el siguiente. Disculpe, profe, ¿todo lo que estamos haciendo hay que mandarlo a usted? No, eso es en el cuaderno de deber y después ya yo voy a pedir el cuaderno de deber para ver si están al día, ¿sí? Solamente después ya yo voy a ir a pedir, mándenme fotos de su cuaderno de deber, pero cuando esté todo completo para que no me estén mandando por partes, ¿sí? Y de un solo bloque ya revisamos todo. 6 octavos
y voy a hacer otro de 1/7. Lo demás ustedes lo hacen, lo estoy haciendo de forma saltada esa opción y vamos a ir bien, ¿no? Vamos a hacer también nosotros con reglas, ustedes bien ahí, para que lo hagamos bien, ¿no? Para que se vea bien bonito nuestro... Muy bien, entonces yo estoy dibujando cierta cantidad de fracciones, ustedes lo completan de dibujar y vamos a ir bien, ¿no? Bien, a ver, voy a verificar si están trabajando. Leonardo, ¿está trabajando? Antonio, muy bien. Wilman, bien, dice. Nubia, Rodrigo. Mientras están trabajando, le voy a preguntar a Rodrigo. Rodrigo, Landívar, en esta fracción que tenemos acá, ¿ya? 6/8. ¿Qué significa el denominador, Landívar? ¿Cuántos cuadros hay que hacer? Y 6 es cuántos cuadros hay que pintar o numerar. El denominador, ya para todo, indica cuántos cuadros tenemos que dividir esa unidad, ¿no es cierto? Primero dibujamos un rectángulo, que esa es la parte entera, y luego nos dice que eso nosotros tenemos que ir tomando, ¿no? Tomando de esa opción de ahí. El 8 lo dividimos en 8 partes, y el 6 tomamos 6 partes de esas 8 que nosotros hemos dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la opción, ¿no? 1 de 7 también nos indica que el entero lo divido en 7 partes iguales y voy a tomar simplemente 1. ¿Ya? Vamos a ir tomando 1. Muy bien. Bien, veamos esta opción. Profe, en el último dice 22, 40. ¿Tenemos que hacer 40 cuadros? Correcto, tienen que hacer 40 cuadros. Profe, vamos copiando, interpretemos en los siguientes enunciados. ¿Lo vamos copiando? No, a esa la vamos a hacer como pregunta nomás, ¿ya? Y la vamos a responder de forma oral, ¿ya? Dice, si la unidad la dividimos en 8 partes y tomo solo 4 de ellas, ¿cómo escribiría esa fracción en forma más simple? O sea, en 4 a la forma oral. octava. ¿Correcto? 4 a la octava. 4 al octavo, muy bien, 4 octavos. octavos. Dice, si la unidad la divido en 5 partes, ¿puedo tomar 6 partes de ella? ¿Sería eso posible? 6 a la quinta.
6 a la quinta. Pero ¿sería posible? Dice, sí, sería No, posible. profe. Vamos a ir viendo esa opción. Vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, como dice su compañero, no, pero vamos a ir viendo cómo lo tenemos que ver otro tipo de fracciones, ¿no? Porque igual son fracciones y eso lo vamos Profe, a en ir fracción viendo. se puede. Correcto, dice, y esas son las impropias, luego vamos a ver las propias, ¿no? Las fracciones propias son las que estamos avanzando y las impropias es la que están como pregunta, ¿no? Dice, si a la unidad la divido en 6 partes, en 5 partes, puedo tomar 6 partes de ella y esa sería una fracción impropia, ¿ya? Donde el numerador es mayor que el denominador. Y vamos a ver ahí si se puede o no se puede en esa Profe, fracción, ¿dónde ¿no? están estos ejercicios? ¿Dónde están estos ejercicios? En la página 56, Yo después no, de las no- gráficas, ¿Cuáles? Ah, 22, 40. de la... Muy bien, vamos a entender esa pregunta cuando estemos viendo con las fracciones propias y las fracciones impropias, ¿no? A simple vista podemos decir, no puedo tomar, ¿no es cierto? No puedo tomar. Si nosotros escribimos de esta forma, 6/5, esa fracción es válida, así como nos están haciendo de ahí. Es válida esa fracción. ¿Pero qué indica eso? Que es que tengo que tener 2 fracciones para poder realizar esa operación, ¿no es cierto? Si yo hago esta opción, me va a decir que esto equivale a un entero, un quinto, ¿sí? Si yo hago esa operación, me va a decir que eso es igual a un entero y un quinto. ¿Qué significa el 1? Vamos a ver. Si esta es la opción que nosotros tenemos, un entero, ¿ya? Voy a necesitar 2 porciones o 2 enteros para poder representar gráficamente lo que me están diciendo ahí. Y que la tengo que dividir en 5 partes iguales. Veamos acá, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que de aquí voy a tomar 5, 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como no alcanza para tomar uno más, me voy a pedir prestado del otro y estoy tomando esa opción. Este de acá es el completo 1, que representa al número 1, y esta porción de acá, que es un quinto, es esta parte de esta fracción, ¿sí? A simple vista, nosotros con esta respuesta podemos decir no. No podemos porque solamente tenemos una división de, ¿sí? Pero si nosotros vamos más allá aprendiendo otro concepto y aprendiendo otra definición, podemos representar esta fracción de esta forma, ¿sí? Y seguir tomando más porciones que nosotros colocamos. Pero la respuesta a la que nos dice el texto solamente nos están indicando esta. De una porción, de una parte entera, dividimos en 5. ¿Puedo tomarla? Podemos decir no. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta que nosotros avancemos a otro tipo de fracción. Y este tipo de fracciones la podemos representar de esa forma. Muy bien, esperemos que ya hayan dibujado o representado la fracción 3/5 y 22/40 ¿no? Esperemos que ya hayan representado a eso. Yo estoy haciendo Laurita. Yo ya lo hice, Ya, profe. Profe, yo muy lo bien. terminé. Yo lo terminé. Mientras ya los otros terminaron, algunos están por terminar, vamos a ir leyendo. A ver, Luana, ¿me lee el primer indicador de la página 57? ¿Ya? Luego Herrera el siguiente punto y Leaño el siguiente punto. A ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Luana el primero, Herrera el segundo, Leaño el tercero, Dae el cuarto y Okubo el número 5
y luego Isabela me va a leer la definición de fracción equivalente. Vamos a ver qué significa una fracción equivalente. El último, ¿no ve? ¿O cubo? Sí, el último solo cubo. Bien, empecemos entonces. El 3 indica que la unidad ha sido dividida en 3 partes iguales y el 1 indica que se ha tomado una de estas partes. Muy bien. Veamos ahí, está gráficamente representado eso, pintado de color verde. Y el número 3, las divisiones que nosotros tenemos ahí. Muy bien. El siguiente. En la figura, la parte sombreada es una parte de las 3 en que está dividida la figura, es decir, 1/3. Sí, pero era el otro, Herrera, el otro punto, el otro indicador, el que está con punto verde. La ¿ya? parte sombreada es 9 de 12 de la figura, es decir, 9 partes de las 12 en que está dividida la figura. Correcto, veamos ahí esa opción. No importa de cómo lo pintemos, esa opción, si lo pintamos juntos, lo pintamos separados, pero igual estamos tomando 9, ¿ya? Este es como hacer un equipo de fútbol, ¿no? O un equipo de voleibol cuando ustedes estaban en el colegio y jugaban voleibol, estaban todo el curso y ahí decían, yo me agarro a este, al otro y el otro, y estaban separando de partes iguales. Entonces, esto es lo que ustedes estaban haciendo en forma de Profe, fracción. Wilman va a salir porque no lo escucha, dice. Creo que ya se salió y iba a volver a entrar. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bien, ahora veamos, ¿ya? Entonces, estas las fracciones como ustedes estaban en el colegio y hacían su equipo de fútbol o su equipo de voleibol y se seleccionaban y decían Christopher para uno, Isabela, José Antonio, y así empezaban a escoger a sus compañeros y ahí ustedes estaban aplicando el término de fracción, ¿ya? Del total que habían, se agarraban cierta cantidad de alumnos. Muy bien. El siguiente, ¿quién le tocaba leer? A mí, profe. ¿Ya? En la figura, la parte sombreada son 3 partes. De las 3 en la que se divida la figura. Muy bien. Es decir, 3 de 3, ¿no es cierto? Veamos cuando el numerador, aquí vamos a ir viendo cuando el numerador es igual que el denominador, eso es todo, significa el total, ¿ya? Si a una parte yo lo divido 8, la estoy tomando los 8, ¿sí? Y si una parte lo estoy dividiendo entre 15, lo voy a tomar los 15, ¿sí? Significa el todo, el total de todo eso que estamos realizando, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que tener en mente. Por eso es que cuando son iguales se pinta todo. Muy bien, el siguiente, ¿quién es? Yo, profe. ¿Ya? La parte sombreada es de 5/8 de la figura, es decir, 5 partes de las 8 en que están divididas en la figura. Muy bien, 5 de 8. Lo divido la parte circular en 8 partes y voy a tomar 5. Lo mismo cuando van a la pizza, ustedes compran una pizza, lo dividen en 3, 4 porciones o 5 porciones y de ahí se comen 1 o 2 porciones. Quizás va a haber otro alumno que se lo va a comer todo, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros tomamos esa parte. Muy bien, la última, a ver, ¿quién? Yo. ¿Ya? La unidad fue dividida en 3 partes y además tenemos otras 2 partes. En este caso, la parte sombreada es 5/3 de la unidad o bien 5/3 partes de la unidad. 5/3 de la unidad, ¿no? Son 5/3 partes de la unidad. Y aquí estamos como hacíamos referencia a la pregunta que nosotros teníamos. Si la unidad la dividimos en 5 partes, pero tomamos 6 partes de ella, entonces la podemos representar de esta forma, ¿sí? La podemos representar de esta forma. Podemos tomar 2 partes más y así cumplir la definición de 5/3.
¿no? Dividimos la unidad en 3 partes y luego tomamos 2 partes más de otra unidad y con eso completamos la definición. Bien. Vamos ahora a pasar al otro tema que es importante, las fracciones equivalentes. ¿Qué significa una fracción equivalente? El término equivalente, ¿ya? Quiere decir igual. Si yo agarro un libro en la mano izquierda y estoy agarrando otro libro en la mano derecha, vamos a decir que estos son equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo color, es el mismo peso, aquí es el mismo color, es el mismo peso, y también puede ser que los dos sean de matemáticas, ¿no? Y son equivalentes, ¿ya? Eso quiere decir la equivalencia, que son iguales. No importa, ¿ya? Si este libro puede ser de matemáticas o este puede ser de sociales o puede ser de ciencias, pero decimos que son iguales por la forma y el color. No importa qué es lo que tenga dentro. Lo mismo en las fracciones. Pueden estar escritos de diferentes formas, pero son equivalentes. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Isabela, ¿puedes dar la lectura? Ya. 2 o más fracciones son equivalentes o iguales cuando se representan al mismo número. Observemos que en las regiones coloreadas de los círculos tienen la misma área. Las 3 fracciones representan al mismo número, en este caso decimal 0,75. Entonces, como las fracciones equivalentes representan al mismo número, podemos decir o escribir que son iguales, aunque sus numeradores y denominadores no son los mismos, tal como acabamos de ver en el ejemplo. Bien, así como no son los mismos los numeradores y los denominadores, pero representan los mismos si nosotros calculamos y dividimos esos valores. ¿Sí? Muy bien, veamos qué significa la parte que está sombreada. Eso vamos a ir colocando mientras yo voy... Ahí no está, profe. ¿Sí? Vamos a ir fracciones equivalentes como subtítulo, ¿ya? Y me van a copiar el gráfico que están ahí con la definición. 2 o más fracciones son equivalentes o iguales cuando representan el mismo valor, ¿sí? Que representan el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo divido esas fracciones de una y divido el otro, tiene que ser el mismo. Ariana, Profe, ¿te la mando? profe, copiamos de lo de la fracción equivalente y su dibujo también. Correcto, y el dibujo. Ya, me hacen dibujo, me hacen las partes. Vamos y me a lo tener mandan. otras clases. ¿Cómo? Vamos a tener otras clases. En el anterior creo que teníamos clase de lenguaje, si no me equivoco, ¿no? No Sí. hay, profe. Si no han No mandado, puedo voy a ver de ver. repente, sí, voy a ver porque en La en profesora de lenguaje nos dijo que estamos lunes, martes y miércoles ahora. ya, eso vamos a ver porque en secundaria le estaban cambiando el horario, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a verificar, vamos a tener reunión, que en secundaria, sí, en secundaria le estaban tomando en otro horario diferente y por eso es que se iba a modificar acá en primaria, ¿no? Pero como no estaba todo definido, y eso estábamos viendo todavía, ¿ya? Pero si ya le dijo la profesora, es que eso es lo que va a ir pasando. ¿Ya? Pero vamos a corroborar eso de lo de secundaria. ¿Sí? Vayan escribiendo eso mientras yo voy a borrar mi pizarra para ir explicando las fracciones equivalentes. ¿Ya? Vamos copiando lo que está ahí. Yo voy a borrar la pizarra. Profe, copiamos lo que está en la... Copiamos lo que está en la página 57. ¿Tiene el ejemplo? Y el ejemplo también de las 3 gráficas para ir entendiendo. Y ahorita yo acá lo voy a hacer los 3 gráficos para que nosotros lo entendamos qué significa esos valores, ¿sí? Ustedes lo copian ese gráfico y yo voy a hacer otro gráfico acá para ir interpretando esos valores. De la página 57. Correcto, claro, donde ya leímos, no de la 57, sino la que leyó Récamo, fracciones equivalentes. La 57 ya la leímos, la expresamos,
y vamos a copiar lo que son fracciones equivalentes. ¿Ya? Bien, fracciones equivalentes. Muy bien, ustedes hacen ese gráfico de las tres y yo voy a hacer otro tipo de gráfico donde voy a explicar y ahí vamos a ir viendo esa definición, ¿ya? Muy bien, entonces, a continuación, después que terminen de copiar el título y la definición de fracciones equivalentes y esos gráficos, me escriben lo que va a estar aquí en la pizarra, ¿ya? Escribimos lo que dice dos o más fracciones son Sí, equivalentes. correcto. Eso vamos a ir escribiendo. ¿Sí? Esa es la definición y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Esa es la definición que vamos a ir viendo. Mientras que ustedes copian lo que está ahí, yo voy a hacer algo para explicar de esta forma. ¿Sí? Tenemos que copiar la página 57. No la página 57, esa ya lo hemos leído y no vamos a copiar eso, ¿ya? Ok. Porque eso es lo mismo que hemos hecho en los ejemplos de la representación gráfica. Luego que copien eso, vamos a ir copiando lo que está aquí en la pizarra, ¿ya? Ya, profe, ya copiamos el concepto. Copiamos lo que está dibujando usted. Sí. ¿Copiaste el gráfico circular, Landívar? Ah, los tres gráficos circulares, ¿no? Sí, los tres gráficos y luego copiamos esto que estamos acá y le vamos a poner ejemplo, ¿ya? Ejemplo número 1. Y con eso nosotros vamos a ir entendiendo lo que está en el gráfico. Y con este gráfico vamos a entender qué significa equivalente. Muy bien, yo voy a revisar si están trabajando, Leonardo. De una vez vamos a ir copiando. Ya. Muy bien, vamos a ir viendo. Juan Manuel, Alexander, Thiago, Wilman, Rodrigo, Sigedi, Gustavo, Sue Méndez, Sebastián, Nubia. Muy bien, vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo qué significa la equivalencia, ¿ya? Hemos dicho que equivalente, ¿ya? Quiere decir igual. Lo que está en un lado es igual que el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos una fracción equivalente? Y decimos, esta fracción que está aquí a la izquierda es igual a la fracción que está aquí a la derecha. Eso es lo que dice esa opción, ¿ya? El signo igual para nosotros va a representar a esa equivalencia en la fracción. Vamos escribiendo y los que ya terminaron me van a copiar este ejemplo y luego vamos a ir explicando, ¿sí?
Listo, profe. Bien. Esperemos que ya los demás también hayan escribido. Peralta, ¿terminaste? Leonardo. Igual ya terminé, profe. Bien. Juan Manuel, ¿terminaste? Tiago. Wilman. Bien. Entonces vamos a ir explicando. Espere, profe, espere. Ya. Profe, lo escucho muy sobresalido. No se escucha bien. ¿A mí todos me escuchan bien o me escuchan mal? Es mi conexión nomás, profe. Ah, Profe, le conexión. escuchamos bien. Se escucha bien, profe. Cuando van a ingresar, digamos, a una sala, puede ser que la memoria ya esté saturada también en su teléfono. Van a tratar de reiniciar su teléfono antes que puedan ingresar, porque puede ser que esté sobrecargado y que otra aplicación esté tomando conexión también de internet, ¿no? Eso ahí pasa. Hay una conexión que te está haciendo contacto con el internet y eso nos está quitando también el ancho de banda del internet, ¿sí? Y está compartiendo. Hay veces cuando yo estoy utilizando Zoom acá y me llaman por teléfono, mi micrófono se desactiva en Zoom y se escucha un poco débil la conexión porque ya perdió la conexión del micrófono, ¿sí? Y eso pasa. Y por eso es que cuando ustedes están jugando algún juego o están utilizando otra aplicación, esa aplicación está haciendo contacto con internet. Puede ser que eso. Entonces lo van a reiniciar su teléfono antes de poder ingresar a la clase. Bien, veamos, vamos a ir explicando qué significan las fracciones equivalentes. Esta fracción que nosotros hemos dibujado son iguales, vean, el mismo tamaño, solo que está dividido en diferentes partes iguales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a asumir que esto sea esos panes molde que nosotros compramos, esos panes molde, aquí uno y aquí dos panes molde, y vamos a ver la equivalencia, y una familia que tiene dos miembros en esa familia, lo divide en dos partes iguales y come simplemente uno, ¿no? Lo divide en uno. Si hay otro de acá que tiene un miembro de la familia, compra un pan molde y lo divide en 4 porciones, ¿ya? Lo divide en 4 porciones. Profe, voy a come, salir. y come simplemente 2 porciones, ¿ya? Veamos, a ver ahí si son equivalentes. Y nosotros vamos a anotar, vean, el número 1, que es una fracción mucho más grande, es igual a estas 2 porciones que nosotros estamos tomando, ¿no? Aquí nosotros vamos a ir tomando. Es el mismo pan molde, veamos, el mismo pan molde. Yo como la mitad acá, como la mitad, y aquí lo divido en 4 partes iguales, ¿sí? En 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4. Y voy a tomar 2 partes de esa fracción. Pero igual sigue siendo igual, la misma cantidad comió este lado que de este lado, sino que en 2 porciones diferentes. ¿Cómo sabemos que esas fracciones son iguales? Matemáticamente nosotros la vamos a ir comprobando. Cuando las fracciones son iguales. Veamos, las fracciones van a ser iguales si yo multiplico en forma cruzada, ¿ya? Si yo multiplico en forma cruzada y eso me da igual, eso quiere decir que dos fracciones son equivalentes, ¿ya? Por ejemplo, 1 por 4 me va a dar 4. 2 por 2 me da 4 también y lo voy a ir colocando de ese lado. 1 por 4 me da 4. 2 por 2 me da 4. Y decimos que estos son iguales. Cuando la multiplicación de esa fracción en forma cruzada me da el mismo valor, decimos que son fracciones equivalentes, ¿sí? Comieron lo mismo. No importa en cuántas porciones lo comió, pero comieron lo mismo.
Y eso es lo que significa la equivalencia. ¿Sí? Mi hermano va a pasar clase en esta computadora. Ya te vas a salir muy bien, pero se está grabando la clase y en cualquier momento vas a poder ver. Ya lo vas a volver a ver otro día, en la tarde o en la noche, y ya vas a ir viendo eso. Entonces, decimos que son fracciones iguales. ¿Ya? Entonces, la fracción que nosotros vamos a ir multiplicando, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Muy bien, vamos a ir copiando. Profe, ya terminé todo. Muy bien, con esa opción. Yo también, profe, ya terminé todo. También, profe. Eso es lo que también, profe. significa esa opción. Muy bien, ya también nosotros terminamos nuestra clase. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a ir viendo que vamos a ir aprendiendo la próxima clase otro tipo de fracciones que son equivalentes y cómo encontrar fracciones que sean equivalentes. ¿Ya? Eso nosotros lo vamos a hacer en la próxima clase que nosotros tomemos. Profesor. No nos olvidemos que el día viernes o sábado ya va a estar disponible el examen de matemática, ¿ya? Que es solamente de raíz cúbica. Ya yo le voy a mandar en el grupo de los padres, está listo el examen de raíz cúbica para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Y ¿Cuándo, profesor? ¿Hoy día en la noche va a estar lista? el día viernes ya va a estar listo, ¿ya? Sí, profe. Ya, nos vemos entonces y tengo que entrar a otro. Hasta luego, profe. Chao. Chao, profe. Claro, porque... Dios lo bendiga.